Ok. Shavua Tov, desde acá, desde Kissimmee, Florida, a toda la amada comunidad Adonai Roy, y a todos los que nos siguen. Hoy pues corresponde la drashá o la parashá a Toldot. Toldot significa generaciones y está en Bereshit o Génesis capítulo 25, el verso 19 en adelante. Yo quiero tomar en consideración capítulo 25, verso 23 y el 31. 23 dice: y respondió el Eterno, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. El mayor en este caso es Esaú. Y el Señor está decretando desde el principio, desde que fueron concebidos en el vientre de su madre, que el mayor, que es Esaú, porque el Señor todo lo sabe y todo lo ve en el tiempo, iba a servir al menor. En ese caso el menor es Jacob. El 31, verso 31 dice: y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? El asunto es que la palabra que el Señor dijo desde el principio, que el mayor serviría al menor, el vehículo que es utilizado para esa transición es cuando Él le dice, véndeme tu primogenitura. Entonces hay cosas que se pueden vender, pero hay cosas que no se deben vender. En este caso, vemos que el mismo Señor desde el principio está diciendo que el mayor serviría al menor. Servir acá es la palabra makar, y makar también significa honrar. Makar significa reconocer, estar por debajo. Y es precisamente lo que el Señor está diciendo. Aunque lo natural era que el mayor sea el primogénito quien llevaba la bendición, en este caso no fue entonces Esaú quien llevó la bendición, sino Jacob. Pese a que Jacob mintió y todas estas cosas, él tuvo que pasar por procesos de la vida. Y en el tiempo señalado por el Eterno es cuando el Señor viene a su vida y empieza a aclarar todas las cosas. Y él tiene que rogarle al Señor que por favor le bendiga antes de la reconciliación con su hermano Esaú. Porque llegó un punto donde él tenía que reconciliarse. Llegó un punto donde él tenía que verle la cara. Y por eso es que él, cuando tiene aquella pelea con el ángel, él lo que suplica es que le dé la bendición. Entonces Rashi habla en relación a esto. ¿Y qué bendición es la que él le está pidiendo? Bueno, que el Señor sellara la bendición de la primogenitura, porque él la había obtenido por medio de engaño, pero se estaba arrepintiendo y estaba pidiendo que el Señor le bendijera y le diera esa bendición. Una vez que el Señor le dé esa bendición, ya él está preparado y con la autoridad espiritual que él ya tiene, porque recibe la bendición, no por mentiras y engaños, sino por el Señor. Una vez que la recibe, ya se enfrenta ya a su hermano Esaú, aunque tuvo que restituir y tuvo que, de alguna manera pedir perdón, etcétera, etcétera. Lo cierto es que existe la palabra entonces vender, que es la palabra makar. Hubo un hombre que fue, por decir así, presionado a vender una viña, y ese fue Nabot. La viña de Nabot. Vamos entonces a Reyes, capítulo 21. Ahí está utilizando la misma palabra, makar. Es decir, que le está diciendo que se someta, porque vender es honrar, es someterse, es estar bajo. Y nada más y nada menos, Acab le está diciendo a Nabot que se someta a él, que se rinda a él, porque vender es eso, es someterse y es estar por debajo. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces el enemigo va a querer que nosotros vendamos lo que el Señor nos ha dado. Lo cierto es que el capítulo 21 de Primera Reyes dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Acab habló con Nabot diciendo: dame tu viña,
para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme el Eterno de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Bueno, ya nosotros sabemos entonces la historia, cuando él se va entonces desconsolado y ayuna, etcétera, etcétera. Y lo otro que quiero hablar en relación a esto es que aunque Acab se va triste y eso, él estaba bajo la autoridad de una mujer o de un demonio que se llama Jezabel. Este espíritu inmundo llamado Jezabel es un espíritu que no es solo que la mujer tiene las uñas largas y se pinta y es sensual y no se somete a la autoridad. Eso es verdad, pero eso es verdad de una forma que cualquiera lo puede ver o cualquiera pudiera analizar esto. El asunto es cómo opera este demonio, porque es un demonio muy poderoso, y cómo él, por medio de sus estrategias, se oculta y no se deja ver. Cuando nosotros entonces hablamos de este espíritu de Jezabel, hay ciertas facetas que nos ponen en alerta y nos dicen de cualquier manera que está obrando este espíritu. Este espíritu puede obrar en mujer como puede obrar también en hombres, porque Acab, al estar sometido a su mujer, ahí estaba obrando, era el espíritu de Jezabel, por verlo de esa manera. Una de las cosas que trae este espíritu, que vamos a empezar a desglosar acá, es que trata de borrar o quitar el discernimiento de espíritu de los hombres del Señor. Aquí, cuando él está pidiéndole la viña, él le dice: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré otra viña mejor que esta. Y esa es la situación, que muchas veces ese demonio va a venir diciéndote: dame lo que el Señor te ha dado, porque yo te voy a dar una mejor que esta. Y no hay nada mejor que lo que el Señor te ha dado. Por eso es que debemos tener cuidado, porque si yo cedo, yo vendo. ¿Por qué? Porque yo me someto. Vender es someterse. Yo me someto entonces a ese intercambio y a lo que yo pudiera recibir de la otra persona o de ese espíritu. Entonces, una de las tácticas que utiliza Jezabel, y por eso este espíritu de Jezabel está relacionado con la hechicería, con la inmundicia y todas estas cosas, es precisamente tratar de borrar el discernimiento de espíritu de los hombres del Señor o del pueblo del Señor. Trata de que no empiecen a ver a través del espíritu, sino que empiecen a ver a través de la conveniencia, que es muy diferente. Entonces, yo te daré una mejor que esta. O, si mejor te pareciere, pagaré su valor en dinero. Lo que quiere decir que también hay lo que es la posición económica que pudiera tener un líder versus la palabra o la visión que el Señor te ha dado. ¿Quién opera allí? Un demonio que se llama Jezabel. Aunque lo tipifica una mujer, el cuerpo es la mujer Jezabel, pero lo que está dentro es ese espíritu satánico, que en mi opinión siempre ha estado en la escritura, desde el principio hasta el fin, porque en el principio nos habla de Lilí. En la cultura hebrea, los escritos antiguos del Midrash y todas estas cosas hablan que había una mujer llamada Lilí. Por supuesto, esto es una falta de respeto decir estas cosas. Esto es algo que es antibíblico, pero se los digo ustedes, para que ustedes entiendan y puedan ver y observar las cosas y los espíritus que se mueven muchas veces. Por eso es que es importante el discernimiento de espíritus. Entonces los rabinos enseñan, de acuerdo al Midrash, que Lilí fue la primera mujer de Adán. Esto, por supuesto, es mentira. Esto, por supuesto, es una calumnia. Esto no lo dice el Señor. Y más las horrorosidades y las barbaridades que empiezan a decir que tuvo relación con Adán. Y bueno, entonces Adán peleó con Lilí, entonces Lilí se fue para Egipto
en Egipto conoció a Asmodeo. Asmodeo es otro espíritu, otro demonio que trabaja con la impureza sexual. Y de allí entonces Lilith se une a Asmodeo y nacieron sus dos hijos. Uno se llama entonces Incubo y Sucubo. ¿Qué son estos demonios? Incubo y Sucubo que trabajan precisamente en lo que es la perversión sexual, en lo que es toda la parte sexual. Hay un espíritu de esto que trabaja en la noche, el hombre, y lo lleva pues a esas situaciones. Lo cierto es que este espíritu, como yo les dije, no es solo la que se pinta, ni que se pone la falda corta, ni la que se mueve sensualmente, sino que hay cosas que están en las escrituras que no se revelan, o que, mejor dicho, este espíritu no se deja ver, no se deja descubrir así. Solamente no, que se pinte, que aquello, que lo otro, pero mire cómo nosotros vamos desglosando y vamos observando cómo va trabajando ese espíritu, que es el mismo espíritu que estaba en el principio. Ahí dice Lilith, dice Asmodeo, etcétera, etcétera. Pero entonces vemos a la misma Jezabel en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el Brihadashá, vemos entonces a Babilonia. ¿Por qué Jezabel entonces venía contra los profetas? ¿Por qué entonces Yeshua habla también? Tenga cuidado con esto que le voy a decir. Y quiero por favor que me entiendan. Jerusalén, Jerusalén. Y después dice que matas a los profetas y apedreas los que te son enviados. ¿Sabe por qué? Porque Jezabel se disfraza de religiosidad. Entonces se disfraza de religiosidad pensando que ella es lo último, esta es la última Coca-Cola en el desierto, no hay nada como esto, los demás nada, yo tengo todo, tengo esto, tengo aquello. Entonces entra el orgullo. Y cuando tú estás lleno de religiosidad, tú matas, tú asesinas a tus hermanos, tú apedreas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Ahora, ¿cuál es la piedra? La piedra son tus palabras. ¿Cuál es la piedra? La piedra es el Lashon Hara. ¿Cuál es la piedra? La piedra es las malas lenguas. Y por eso hubo un hombre, no recuerdo, que escribió un libro donde él dice que el Señor le mostró una revelación donde él veía al cuerpo del Mesías, donde los demonios se vomitaban en los hombros de los mismos hermanos. En una visión lo ve. Y él le hablaba en el oído de los hermanos y los hermanos iban y terminaban de matar a su hermano que está herido en la batalla. Bueno, precisamente eso es Jezabel. Eso es Jezabel. Entonces lo podemos ver en el Nuevo Testamento, en el Brihadashá, lo podemos ver en la Torah, lo podemos ver desde el principio. Es un espíritu. Posesiona a una persona que se llama tal, posesiona a una persona que se llama fulano, posesiona a una persona, o un sistema que se llama sutano, pero en el fondo es el mismo, es oponerse al Señor. Por eso es que yo particularmente pienso que Jezabel es un tentáculo cerca, muy cerca de Satanás, porque precisamente Apocalipsis habla de esa Babilonia que mata a los santos del Señor y que se embriaga con la sangre de ellos. Si seguimos hablando de estas características, nos damos cuenta también en el verso 3, y Nabot respondió acá: guárdeme el Eterno de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. En el momento que tú guardas lo que el Señor te ha dado, la visión que el Señor te ha dado, la palabra que el Señor te ha dado, lo que viene del cielo para ti, el momento que tú lo guardes es declararle la guerra a Hasatán, o a ese demonio llamado Jezabel. Y quiero que sepan algo, que muchas veces el Señor permite las cosas con algunos propósitos. Por ejemplo, en este caso, matan o muere Nabot. Nabot no tenía, pienso yo, no tenía por qué morir, porque era un hombre justo. Sin embargo, el Señor permite que él muera. ¿Era la voluntad agradable o no era la voluntad agradable? No sé. Lo cierto es que él permaneció justo, él permaneció fiel, y sin embargo él muere. Y cualquiera diría: oye, pero ¿cómo es posible que fulano murió? ¿Cómo es posible que sutano murió? ¿Cómo es posible que esta persona haya muerto? Si es una persona correcta, una persona justa, temerosa al Señor, y sin embargo muere. Y sin embargo yo veo a los malos tranquilos, yo veo a Jezabel, veo a esos demonios, veo a aquellos. Pero bueno, el Señor sabe por qué permite las cosas. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Por el caso de Abraham, a Abraham se le muere su esposa Sara. O sea,
se muere. El Señor le da una palabra a Sara también, le dice, tú serás entonces madre de naciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, se muere y no ve el cumplimiento. Como por ejemplo, lo vio Abraham desde lejos cuando saludó a la tierra y todas estas cosas. Pero así es la vida y así es el Evangelio. Lo importante es poder estar y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. El verso 4, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot. Muchas veces cuando se habla la palabra, hay pueblo, gente que se enoja. Tenga cuidado, porque es una característica del espíritu jezabélico. No te gusta que se te diga la verdad, no te gusta que se hable la verdad porque te enojas. Y cuando te enojas empiezas a hablar, empiezas a maldecir a la persona o a tirarle piedra. Cuidado, porque lo que utilizó Jezabel para que vinieran contra Nabot fue precisamente calumnia y piedra. Hay que tener cuidado, porque no se trata de que se pinta con el rabito para arriba, que tiene las uñas largas como Jezabel, que, ay, sí, mira, Jezabel, vele las uñas. No, no, no. Hay cosas de tipo espiritual. Y es un demonio tan sagaz que muchas veces se esconde. Por eso Yeshua lo descubre y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Los profetas y los que te son enviados. Lo que te son enviados es lo apostólico. Enviar es apóstolo. Entonces, este espíritu, este demonio está contra los profetas y está contra lo apostólico, contra lo profético y contra lo apostólico. Entonces, no es nada más las uñas largas, ni el ojo pintado, ni el maquillaje. Eso es una faceta muy peculiar, como para tener a la gente embelesada en que vean cómo tiene las uñas, cómo se viste, cómo se mueve. El espíritu de saber está en ti, sí, pero hay otras cosas que hace de saber que son mucho más peligrosas, mucho más peligrosas. Seguimos analizando. El verso 4, entonces dijimos que se molestó por las palabras que le había dicho Nabot, que no tenía que darle la heredad de sus padres. Entonces, bueno, vino a su cama, volvió su rostro y no comió. Es decir, ayunó. Claro, aquí podemos sacar una enseñanza. Hay gente que les encanta ayunar estando en desobediencia. Miren, mi amigo, yo te voy a decir algo. El mejor ayuno que uno puede dar es la obediencia al Señor. De nada vale que te pongas a ayunar y estés empeñado en tener lo que no te corresponde tener, porque es el espíritu jezabélico. No te corresponde, y por eso es que Jezabel se rebela contra la autoridad, porque quiere lo que no le corresponde. Por eso es que Satanás se rebeló con el Eterno, porque quiere lo que no le corresponde. Y por eso es que yo le digo que Jezabel es un tentáculo cercano a Satán. Entonces no lo veamos como algo femenino, veámoslo como un espíritu que poseyó en aquel entonces a una mujer. Vino Acab, el verso 5, a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Entonces cuando una mujer habla de esa manera, ¿por qué? Cuando una persona habla de por qué, es porque hay que dar la explicación de lo que quiere decir, que tiene autoridad. Si a ti una persona, un general, por ejemplo, estamos en el argot militar, si un general dice, fulano, vaya y haga esto y esto y esto, tú le vas a decir al general, ¿por qué? Tú no tienes por qué decirle al general por qué, porque el general es superior a ti. Pero el general sí te puede decir, soldado, ¿por qué usted no hizo esto? ¿O por qué hiciste aquello? Y tú estás entonces en la obligación, en el argot militar, en la línea militar, de dar la explicación a tu superior o al que tiene la autoridad. Esto mismo pasa con Jezabel. Toma la autoridad que no le corresponde, porque precisamente es algo satánico, y le pide entonces a su esposo que le diga por qué. Claro, esto no quiere decir que muchas veces nuestra esposa nos diga, mira, ¿por qué hiciste esto? Sí, esa, no, bueno, mira esto, que bueno, que si dice ¿por qué? Porque tiene el demonio. No. Sino en el contexto bíblico lo que está diciendo todo esto.
El verso 6, él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero. O que si más quedaría, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Cuando un líder declina los principios bíblicos o declina la visión o el propósito que el Señor le ha mandado hacer por dinero, ahí está el espíritu de Jezabel. Porque el espíritu de Jezabel da dinero para que tú vendas líder, para que tú vendas lo que el Señor te ha dado, para que tú te sometas, para que te entregues, para que vendas la primogenitura, para que vendas la heredad que el Señor ha dejado sobre ti, sobre tu casa. Verso 7, Primera de Reyes, capítulo 21, verso 7. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y esta es la manera equivocada de obtener las cosas. Esta es la manera que nos habla el libro de Santiago cuando dice, oramos y no recibimos porque oramos de acuerdo a nuestras concupiscencias. Oramos y no lo pedimos de acuerdo al sentir del Señor, sino al sentir de nuestra carne. Y hacemos entonces cualquier cosa que sea necesario hacer para obtener ese fin. Y eso se llama carne. Y en la carne nunca podremos heredar el reino de los cielos. El verso 8. Esto es bien interesante porque dice, entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Escribió cartas. Hay una parte en el libro de Reyes que habla de Jezabel, Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 22, que dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y con sus muchas hechicerías. Por eso, es que las hechicerías están relacionadas con Jezabel. Cuando hay hechicerías en líneas generacionales, señores, ahí hay un espíritu que se llama Jezabel. Cuando no hay obediencia a la palabra y sin embargo hay cuestiones o manifestaciones de índole espirituales, cuidado, porque puede ser hechicería. Cuidado con esa profecía. Y por eso es que el libro Apocalipsis dice, tengo algo en contra de ti, que le permites a Jezabel que profetice. Entonces muchas veces está la parte profética contaminada por un espíritu que se llama Jezabel. ¿Por qué? Porque hay desobediencia. ¿Por qué? Porque no hay honra. ¿Por qué? Porque se quiere hacer lo que les da la gana y quieren manipular. Y entonces entra un espíritu de mentira, porque la palabra dice, por cuanto no creyeron en la verdad, creerán en la mentira. Y pasan entonces situaciones que lamentar. Entonces, cuando aquí dice que entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, eso me llamó mucho la atención porque en la hechicería se utiliza el escribir cartas o el escribir sobre papel. Y muchas veces, así como hay un libro donde están escritas todas las cosas que nosotros tenemos que hacer de acuerdo al Señor, también el infierno escribe cartas en contra de los hombres del Señor. Por medio de hechicería, por medio de brujería, por medio de poderes de las oscuridades. Y eso se ve mucho en las líneas generacionales cuando hacen pactos. Entonces eso va cobrando y pasa de generación en generación, de cuerpo a cuerpo y de sangre a sangre. Y tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que hubo un hechizo, que hubo un escrito, que hubo una evocación, que hubo una palabra, que hubo un conjuro. Entonces en la hechicería, esta mujer que es una hechicera, esta mujer que está en fornicación, que es una fornicaria, que hace hechicería, que escribe cartas, eso te lleva al mundo espiritual. Y eso nos tiene que, de alguna manera, avisar a nosotros que tenemos que romper, tenemos que destruir en el nombre poderoso de Yeshua toda palabra, toda carta, todo conjuro, todo escrito, toda maldición
que haya en contra de nosotros, que haya en la línea generacional. Porque si en tu casa hubo hechicería, si hubo brujería, y entiendas esto como en los menores niveles o en los más altos, si hubo, es porque ese espíritu, ese demonio, allí estuvo y de alguna manera hace conexión. Por eso es que en el nombre poderoso de Yeshua se tiene que reventar todo espíritu inmundo, se tiene que reventar, se tiene que destruir todo espíritu inmundo, que el fuego del cielo caiga y destruya todo aquello que el enemigo ha querido hacer contra ti, contra tu ministerio, contra tu casa y contra tu familia. Muchas veces no es lo que tú piensas, es Jezabel que está escondido, es Jezabel que está agazapado, haciéndote mostrar otras cosas, cuando la cabeza de todo eso es ese demonio. Aquí dice que la selló con su anillo. Bueno, algunos dicen que Jezabel tenía un anillo, no sé. O sería el anillo del rey, como ella era la que mandaba, la agarró el anillo del rey y lo selló. O simplemente era ella que tenía un anillo también y lo dio. Pero lo cierto es que había un anillo. Y con ese anillo entonces selló ese escrito. Entonces, seguimos viendo acá que el verso 9 dice: y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Otra característica de Jezabel: habla mal del hermano, hace la shonjara, calumnia, y pone el pueblo contra los hombres del Señor. Entonces, cuando se habla mucho, cuando se calumnia mucho, cuando se maldice mucho con la lengua, eso es un espíritu que se llama Jezabel. Cuando tú utilizas tus palabras para ir en contra de tu hermano, eso es Jezabel. Por eso es que ese espíritu de Jezabel es un espíritu de religiosidad. Por eso es que Yeshua tiene que decirle: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise? Yeshua está haciendo diferencia y está diciendo: señores, en la Jerusalén bíblica, la que habla, hay un espíritu que se llama también Jerusalén, que se disfraza de Jerusalén, que me quiere matar a mí. Y este espíritu de religiosidad o religioso, que está en todas las religiones, también tiene que ver, ¿sabes con qué? Se opone a la divinidad de Yeshua. Entonces, movimientos donde niegan la divinidad de Yeshua. ¿Sabe por qué? Porque está operando un espíritu del infierno que se llama Jezabel. Porque a Yeshua lo querían apedrear. Y le está diciendo: tú que matas, tú que apedreas. Aquí Jezabel mandó a apedrear a Nabot. La mandó a apedrear. A Yeshua lo querían apedrear porque él dijo: yo y mi padre uno somos. ¿Y por qué lo quieren apedrear? Porque tú, siendo hombre, te haces Dios, le decían. Tú, siendo hombre, te haces Elohim. El espíritu de Jezabel no acepta la divinidad de Yeshua porque es un tentáculo cerca de Satanás y nunca va a querer darle gloria y honra al que lo merece. Así que tengan cuidado. Los que les encanta negar la divinidad, entiendan, esto es espiritual. Y usted está siendo cegado, usted está siendo manipulado por un espíritu del infierno que está en contra de la divinidad de aquel profeta que se llamaba Yeshua. Y por eso él dijo: ustedes me quieren apedrear. ¿Por qué le dice así a los fariseos? ¿Y por qué dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas, tú que apedreas? ¿Por qué le dice así a los fariseos? Porque es un espíritu de religiosidad. La religiosidad te quita el amor hacia el prójimo. La religiosidad te empapa de soberbia. La religiosidad nunca pide perdón. La religiosidad nunca dice: he aprendido algo de ti, todo lo sabe, todo nunca se equivoca, todo el mundo se equivoca, menos ellos son los que saben, más nadie sabe nada, todo el mundo está equivocado, ellos son los únicos correctos. La religiosidad. Y por eso era lo que fluía de la boca de los fariseos. Estaban llenos de religiosidad, por eso no pudieron ver al Mesías. Porque pensaban que sabían mucho y no sabían nada. Y por eso Yeshua los exhorta: erráis porque no conoces la palabra ni el poder de Elohim.
Entonces es un espíritu, es un sistema demoníaco cercano a Satanás, que va más allá de pintarte los ojitos así para arriba, o de tener las uñas largas, o de moverte sensualmente delante de todo el mundo, para que todo el mundo diga, uy, el espíritu de Jezabel. Y no saben que eso es como una pantallita para que todo el mundo esté viendo así, cuando él por el otro lado está haciendo desastre y cualquier cantidad de cosas fuertes. Sigo, porque hay mucho que hablar. El verso 10 dice, hizo carta al verso 10 y ponle a los hombres perversos delante de él y atestiguen en contra de él y digan, tú has blasfemado a Elohim y al rey, y entonces sacátelo y apedrearlo para que muera. Señores, yo le voy a decir algo y se los vuelvo a repetir, tenga cuidado con la Lashon Hara, tenga cuidado cuando usted habla mal de alguien, porque eso es religiosidad, eso es carne, eso es el espíritu Jezabel. Las piedras hoy todavía existen, escúcheme algo, y las piedras pueden matar, ¿sabe? Así como mataron a Nabot, las piedras pueden matar. Pero algún día, usted que le gusta lanzar piedra por su boca, se va a parar delante del Señor y va a ser juzgado. Tenga cuidado con lo que habla y a quien le lanza la piedra y cómo se la lanza. Tenga cuidado cuando juzga mal, porque está lanzando piedra y va a traer consecuencias. ¿Sabe qué? Cuando usted está haciendo eso, usted está siendo utilizado por un espíritu que se llama Jezabel. Y maldices y hablas y lanzas piedra si sabes porque un espíritu inmundo te ha engañado y te ha hecho pensar y ver lo que no tienes que pensar y lo que no tienes que ver, porque estás sometido e hipnotizado y hechizado por ese espíritu que se llama Jezabel. Por eso los rabinos siempre han hablado y han enseñado al pueblo de tener cuidado con el Lashon Hara y con la mala lengua. Decir, levantarse. Cuando se iba a juzgar a una persona, cuenta el Talmud, una oportunidad lo estuve verificando con mi esposa, era llevado a un lugar alto y los dos testigos, el primero y el segundo eran los que lanzaban las dos primeras piedras. Pero hay de aquel testigo que lance las piedras en injusticia, porque el juicio que viene para esa persona o la forma injusta como que cayó sobre esa persona, la situación de injusticia, va a caer también sobre esa persona que lanza. Pero si Yeshua dice, bueno, que es libre de pecado, lance la primera piedra. Era la primera y la segunda. Lanzaba la primera piedra el primer testigo, en este caso eran falsos. Si no muere, eran piedras grandes, pues se lanzaban desde arriba y la persona estaba abajo y se tenía que lanzar al pecho. Después venía entonces el segundo testigo y tenía que decir por qué lanzaba. Bueno, yo lanzo por esto, esto y esto. Bueno, y la dejaba caer. Y si todavía quedaba vivo, cuenta el Talmud, entonces el resto del pueblo lo apedreaba hasta que moría. Muchas veces pasa así en el pueblo del Señor. Y por eso este hermano que tuvo esa revelación del libro está viendo precisamente a los creyentes que están asesinando a los mismos creyentes, que están en guerra espiritual. Entonces los demonios están defecando en los creyentes y le están hablando a los oídos y ellos pensando que tienen buen discernimiento en el espíritu, van y terminan de matar a su mismo hermano. Porque pareciera mentira, en el pueblo del Señor es el único ejército donde sus mismos soldados se matan uno entre otros. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque hay un espíritu que se llama Jezabel, que hechiza, hipnotiza y hace que entonces se lancen piedras y maldiciones contra los hombres justos del Señor. El verso 11, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas de ella, que ella le había enviado. En el mundo espiritual es así, se manda el conjuro, se manda el hechizo, ¡puf!, se escribe, y ese conjuro que sale de ese espíritu, entonces va a las huestes espirituales de maldad, y los demonios entonces toman nota y vienen contra esa persona. Ahora, el Señor
es sabio, todopoderoso, y Él sabrá. Si aquí dice que Nabot murió porque lo apedrearon, bueno, el mismo caso también pasó con Esteban. Él muere porque lo apedrean. ¿Y quienes lo apedrean, quiénes son? Son los mismos religiosos, porque Jezabel se viste de religiosidad y no pueden ver lo que realmente se ve únicamente en el Espíritu. Y quiero ya ir finalizando. El verso 12, promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos, se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado al Elohim, el rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Entonces, son ciertas características que están en este demonio y que se pueden ver en una línea generacional. Son características que están en este demonio y no es muchas veces lo que te dicen de las uñas largas, de la sensualidad y que no se sujeta a la autoridad. Es un demonio estratégico, astuto, que se esconde y lanza, se esconde y manipula, se esconde y pone trampas, se esconde y pone unos contra otros, se esconde, habla para que el mismo pueblo se mate contra el mismo pueblo. Por eso Apocalipsis lo habla. Tengo algo contra ti, a esa mujer profetiza llamada Jezabel, que la deja. Hay que tener cuidado con eso. Y hay que descubrirlo, y hay que reprenderlo, hay que atarlo y echarlo fuera en el nombre poderoso de Yeshua. Este espíritu inmundo también, que trabaja en contra de lo que es el sacerdocio, lo profético y lo apostólico, trae atraso, trae temor. Elías tuvo temor, atraso. Muchas veces no se cumple el propósito que el Señor ha encomendado, porque hay un espíritu jezabélico y no se le hace frente. Y por eso el Señor pasa la tarea de Elías a Jehú, porque frena muchas veces los destinos, si se pudiera decir en este caso de Elías. Porque la palabra también dice que Elías, un hombre justo, que tuvo el poder y la autoridad para abrir y cerrar el cielo. Entonces, son muchas las características que están en Jezabel y por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Segunda de Crónicas, vamos a ver acá, y con esto finalizo. Habla de Ocosías y habla de Jorán. Segunda de Crónicas 22:7. Ocosías y Jorán eran hijos de Jezabel. Por eso es que ellos después se ponen en contra de Jehú. ¿Te das cuenta? Porque este espíritu trae esa ceguera espiritual y pone entonces a los hombres en contra del profeta, en contra del líder, en contra del que lleva la visión. Y vinieron contra él. Y por eso Jehú tiene que matarlos. Matarlos es venir contra ellos con la espada del Espíritu. Es venir contra ellos con la palabra y destruirlos en el nombre de Yeshua. Nosotros tenemos que tener una actitud correcta. Y la actitud correcta es perseverar. Perseverar aún en la situación más difícil que podamos tener. Porque la victoria ya está decretada. No podemos tener temor, porque si caemos en el temor, le damos entonces, vendemos la primogenitura, vendemos nuestra heredad, vendemos la autoridad, vendemos lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos dio poder y autoridad, no la venda, no se la entregues a Nabot, no se la entregues a Jezabel, no se la entregues a los malvados, no se la entregues a los espíritus inmundos. Perseveremos en la verdad, perseveremos en la palabra y con el poder del Espíritu destruiremos a todo espíritu jezabélico que está en nuestras líneas generacionales, en nuestro ambiente, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida y cumpliremos el propósito que el Señor nos ha mandado a cumplir. Que el Señor te bendiga. Dejemos esto entonces hasta acá
Que tengan entonces una semana de bendición, que tengan una semana de gloria. Y será entonces hasta Shavuot, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite así. Shalom.